Hola, muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una noche más y de un fin de semana a las conferencias de Green Women. Primeramente quiero pedir disculpas a toda la audiencia de lo que pasó el viernes 25 de septiembre, que no hubo transmisión debido a fallas técnicas del Internet. Y pues lastimosamente este tipo de fallas técnicas del Internet y bandas anchas ya sale fuera de nuestro alcance para poderlo resolver. Pero sin embargo, logramos coincidir con la ponente, con Rosangelina Alvarado, de que ella pueda realizar un video de su ponencia, ya que nosotros queremos que su ponencia se comparta. Y bueno, sin nada más que decir, primeramente les pido disculpas y muchas gracias por estar atentos y por los mensajes que nos han mandado, motivándonos a seguir con las conferencias y que no pare. También quiero mandar un saludo muy grande y un abrazo fraterno muy grande a la ciudad de Bucaramanga, que hemos tenido mucho apoyo desde las instituciones de colegio, y también a Juan Álvarez, que nos ha permitido expandir nuestra página y nuestros conocimientos y las conferencias con su radio emisora de Provenza. Y bueno, en nombre de Green Women como fundadora, mi nombre es Estefanía Carrasco, y en nombre del ingeniero Álvarez de Naturalmente Ecuador, una organización que trabaja juntamente con nosotras, al embajador Francisco Magni, que ha estado presente en esta ponencia, damos la bienvenida y la iniciativa a esta conferencia y al video que nos mandó Rosangelina. Y bueno, la presento. Ella es Rosangelina Alvarado, ella es bióloga, ella es del país de Venezuela y nos tenía un tema muy importante que era el tema de la ecotoxicidad de los herbicidas, efectos en plantas de animales y el ambiente. Así que doy paso a la ponencia. Que tengan una feliz noche. Gracias. Buenas a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Rosangelina Alvarado, soy biólogo, soy de Venezuela y hoy les traigo un tema que en lo que a mí respecta me parece bastante interesante, ¿sí? Es la ecotoxicidad de los herbicidas, su efecto en plantas, animales y en el ambiente. Nosotros cuando escuchamos hablar de herbicidas, lo asociamos solamente a plantas, ¿no? Incluso la misma palabra pues nos hace la asociación herba de herbal de planta. Pero resulta que tienen ciertos mecanismos que pueden generar efectos en animales y también en el ambiente. Entonces vamos a ver cómo es todo esto. Vamos a comenzar a ponernos en contexto un poquito, ¿sí? Los herbicidas pertenecen a una gran familia de químicos que son, o mejor dicho, de sustancias químicas, que son los que conocemos como agroquímicos. Bien, los agroquímicos son aquellas sustancias químicas empleadas por nosotros para mejorar el rendimiento de una explotación agrícola. Estos productos son utilizados durante distintas fases del cultivo, durante la fase previa al cultivo, durante el cultivo y post al cultivo. Ok, entonces esto le llamamos nosotros durante la producción, durante el almacenamiento, transporte y distribución de los productos agrícolas. ¿Cuál es la importancia o qué nos ha llevado a usar agroquímicos? Esto con la finalidad de disminuir, de controlar, erradicar plagas o cualquier organismo patógeno que esté afectando nuestro cultivo, o para colaborar en el desarrollo de un crecimiento rápido o para mejorar incluso la calidad de nuestro cultivo. Los agroquímicos son fundamentales a nivel mundial, ¿ok? Esto se debe a que ellos nos ayudan a proteger nuestros cultivos de plagas, malezas y enfermedades. Además de esto, gracias a estos productos, se obtiene una mejora en la proporción de la producción mundial de ciertos rubros, destacándose entre estos las frutas, los vegetales, los forrajes y las fibras, las cuales tendrían una disminución del 30 o al 40% de no tratarse las plagas con agroquímicos, ¿bien?
Por otro lado, una mayor producción agrícola se traduce en la reducción de costos no solamente para el productor, sino también para nosotros los consumidores finales, ¿sí? Permitiendo entonces el acceso a los alimentos por parte de la población. Y esto se utiliza con esta misma finalidad en todo el mundo. Por último, o la última razón que yo les voy a dar, van a encontrar muchísimas más, es que estos productos aseguran una mayor y una mejor producción de los alimentos, tanto cuantitativa como cualitativamente, ¿bien? En la producción no solamente de alimentos, sino de otros cultivos, como los cultivos ornamentales, bien, que nosotros usamos en beneficio de la supervivencia, bienestar o simplemente de la estética de nuestros lugares, de nuestro entorno. Dentro de los agroquímicos encontramos diferentes tipos. Están por un lado los fertilizantes, los exfoliantes y las hormonas o fitorreguladores. Pero a nosotros nos interesan los plaguicidas. Toda palabra que termine en sida hace referencia a muerte. Nosotros vamos a tratar esta palabra más bien como control. Control, en este caso, de plagas. Dentro de las plagas más comunes se encuentran las de nemátodos, insectos, hongos y malezas. Estas las tratamos con nematicidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas respectivamente. Dentro de los herbicidas, que es nuestro punto de enfoque, lo que a nosotros más nos interesa, ¿sí? Encontramos todos aquellos compuestos o sustancias químicas que nos ayudan al control de especies vegetales como malezas que invaden los cultivos. Las malezas no son beneficiosas para los cultivos. ¿Por qué? Porque estas compiten por nutrientes, compiten por agua y por el suelo de nuestros cultivos. Por lo tanto, antes y durante el cultivo es necesario tratar la maleza y el suelo para que nuestro cultivo no se vea afectado. ¿Bien? Estos productos sirven para impedir el desarrollo de hierbas perjudiciales que crecen en el terreno que se esté cultivando o próximo a cultivar. Son usados a nivel mundial. Este es uno de los agroquímicos más utilizados. ¿Por qué? Porque en todo el mundo se tiene el mismo problema, el crecimiento de malezas. Donde crece cualquier rubro agrícola, definitivamente va a crecer la maleza y es necesario tratarla. No solamente es utilizado en áreas agrícolas, también es utilizado en zonas industriales y en áreas urbanas, más que todo con fines estéticos y de horticultura. Entonces, no solamente se está expuesta a este tipo de agroquímicos en las zonas agrícolas, sino que también podemos nosotros mismos en ciudades o en regiones más urbanas estar expuestos a este tipo de químicos. Es por eso que llama la atención. Por otro lado, al momento de utilizar durante nuestro cultivo algún herbicida, nosotros debemos considerar dos cosas. Las características de la maleza para nosotros saber cuál es el herbicida que vamos a usar y las características del suelo. Bien, tenemos entonces una clasificación de herbicidas que depende de ciertas características de él y nos ayuda a hacer la mejor selección del herbicida que vamos a usar. Tenemos, por ejemplo, aquellos herbicidas que se clasifican según su momento de aplicación. Estos pueden ser aquellos que se utilizan antes de la plantación de la semilla, los que se utilizan en la preemergencia o en la pregerminación de la semilla o en la postemergencia. Tenemos también herbicidas que se utilizan según la selección, según la acción que va a provocar. Pueden ser entonces herbicidas selectivos o herbicidas totales. Los selectivos, tal como dice la palabra, son aquellos que atacan a cierto grupo de malezas selectivamente, mientras que los totales no distinguen entre entre ninguna especie vegetal. ¿Ok? Entonces es capaz de destruir cualquiera de ellas. También tenemos los herbicidas clasificados según su efecto.
pueden ser hormonales o no hormonales. Tenemos su clasificación según su persistencia o vida media en el ambiente, y estos pueden ser los residuales y no residuales. Tenemos también, por último, según la movilidad del herbicida, pueden estar los de contacto o los sistémicos. Entonces, los de contacto son aquellos que ejercen su mecanismo de acción una vez están en contacto con la planta, y son los que se ve su efecto es mucho más rápido a la vista, ¿okay? Son los que más les gusta al agricultor, porque apenas se rocía, vemos cómo la plantita muere o cómo se controla. Por otro lado están los sistémicos, que ellos requieren ingresar en la planta para poder generar su mecanismo de acción. Bien, de todos estos, los más importantes o las cualidades más importantes son tres: el mecanismo de acción, la persistencia o la movilidad. Son más importantes, digamos, en fines de este seminario, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que tienen las cualidades más tóxicas. Por ejemplo, los totales, que no distinguen entre una especie vegetal u otra; los residuales, que persisten en el ambiente, tienen una vida media alta; y los que son de contacto. Bien, ¿por qué? Porque destruyen el tejido verde de una vez y su acción es más rápida. Yo les voy a hablar sobre la ecotoxicidad del herbicida. Bien, ese es nuestro punto clave en esta charla. ¿Qué sucede? Que los herbicidas son utilizados, además de en todas las áreas que yo les comenté, también en ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Y en ambos pueden generar su efecto negativo, que es que destruye la cantidad de especies vegetales que sirven en ambos ecosistemas, tanto como refugio para ciertas especies de animales como de sustento. Bien, entonces esto limitaría, por un lado, la disponibilidad de nutrientes de especies herbívoras, y por el otro lado, la capacidad de refugio de otras especies. Un ejemplo impresionante es aquel en el que se destruyen ciertas zonas o en el que se pierde cierta región vegetal, donde las aves tienen que ir, o de una región que usan las aves como región de paso, ¿sí? Aves migratorias. Se han visto casos en los que las aves tienen. Entonces, con la pérdida de especies vegetales, se reduce la fuente de sustento de nutrición para muchos animales que son herbívoros, pero también la fuente de refugio para diversas cantidades de animales. Dentro de estos encontramos especies que utilizan especies vegetales para anidación, para polinización. Entre esas están las abejas, que están actualmente en un serio riesgo, que lo hemos escuchado bastante. Tenemos también especies como las aves migratorias, que requieren de ciertas regiones con ciertas condiciones, entre estas algunas especies de animales o regiones con cierta abundancia de plantas, que se han visto afectadas por la reducción de espacios o de espacios con especies vegetales. Y esto ha sido debido al uso excesivo del herbicida. En ecosistemas acuáticos hemos visto que se utilizan estas sustancias para el control de las algas. Cuando se utiliza de manera excesiva o no se cumplen las normas de bioseguridad, puede ocurrir que la disminución de las algas sea tan excesiva que puede romper el equilibrio en los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, una disminución también de la fuente de sustento de algunos animales herbívoros de estos tipos de ecosistemas, y con esto generamos un rompimiento del equilibrio del todo el ecosistema. Esto lo vamos a ahondar un poquito más adelante. Bien, yo les traje un ejemplo que es el herbicida paraquat, mejor conocido en los países latinoamericanos como Gramonzón, que es su nombre comercial. Este herbicida
es del grupo de los piridilos de amonio cuaternario, pero lo más importante es que es un herbicida del tipo no selectivo y de acción rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que destruye el tejido vegetal verde por contacto y por traslocación dentro de la planta. Es por eso que este agroquímico es uno de los más tóxicos a nivel mundial y aún así es uno de los más utilizados. Perdón. ¿Por qué sucede esto? Porque este herbicida en particular, cuando se esparce o se asperja, que es el término correcto, sobre una superficie con plantas, nosotros vemos de una vez el efecto. ¿El efecto cuál es? Que se deseca la planta y ella muere. Y como les había comentado anteriormente, eso es lo que más les gusta a los agricultores, ver el efecto de una vez. Pero eso no termina allí. Este herbicida, además de ser por contacto, también es un herbicida sistémico, entonces él ejerce una segunda función. Aquellas plantitas que aún quedaron vivas sufren también muerte porque por traslocación dentro de la planta. Él es capaz de atravesar la cutícula de la hoja y llegar de esta manera a las células vegetales de la hoja y ejercer su mecanismo de acción en los cloroplastos. De esta manera inhibe y disminuye grandemente la tasa de fotosíntesis de la planta y le genera también daño y muerte celular y muerte de la planta completa. ¿Cómo ocurre esto? Les voy a mostrar acá el mecanismo de acción. Esta planta tiene dos mecanismos. El que produce la muerte por desecación rápida, la que es observable, se debe a que se desencadena la producción de radicales libres. Este mecanismo es el más rápido, es el más directo por el herbicida y esto produce necrosis en las células vegetales de la planta. Y es por eso que se ve esa desecación, esa muerte tan rápida. El segundo mecanismo es que altera las cadenas transportadoras de electrones en las células vegetales, tanto en el cloroplasto como en la mitocondria. ¿Cómo las altera? El paraquat tiene una estructura química tal que le permite a él o le da la capacidad de secuestrar electrones. Bien, tiene mayor afinidad por los electrones que incluso las enzimas que llevan a cabo el transporte de electrones en ambas organelas. ¿Qué es esto? Para explicarles mejor, voy a decirles primero qué es esto. Esto es una ruta metabólica y la cadena transportadora de electrones, por lo menos en los cloroplastos, ¿sí? Es una ruta metabólica perteneciente a la fotosíntesis, a la primera fase de la fotosíntesis, para ser más específico. ¿Qué es lo que ocurre? En la membrana del cloroplasto hay una serie de enzimas que están dispuestas así como en filitas. Cada una de estas enzimas recibe un electrón y se lo pasa a la siguiente. Bien, de esta manera se generan algunos cambios físico-químicos entre esas dos membranas para producir energía. Esta energía le va a proporcionar a la célula vegetal la energía necesaria, valga la redundancia, para la producción de carbohidratos, que es el objetivo final de la fotosíntesis. Bien, de esta manera, si se inhibe alguna de las fases de esta cadena transportadora de electrones, nosotros vamos a detener la fotosíntesis en los primeros pasos. Y es por eso que es tan eficiente este herbicida. Pero esto no se queda allí. También es capaz de afectar la mitocondria. La mitocondria es una organela que también tiene una ruta metabólica que depende del transporte de electrones. ¿Qué sucede? Que así como las plantas tienen mitocondrias, las células animales también. Y esto es lo que lleva a que a este herbicida, además de afectar las plantas, afecte también animales y otros organismos, como microorganismos, hongos, que también tienen mitocondrias dentro de su célula. ¿Cómo sucede esto? De la misma manera, el paraquat viene, secuestra electrones en la primera fase de la respiración celular, que es la vía metabólica que se da en la mitocondria, inhibe entonces esta ruta metabólica y no permite que se lleve a cabo la respiración celular. Y de esta manera se genera muerte celular programada
tal como nosotros la conocemos como apoptosis. Entonces, de esta manera, este herbicida, el paraquat, es el herbicida más tóxico, es uno de los más tóxicos, y como él hay muchísimos. Y les estoy hablando acá del mecanismo de acción de él solito. Por lo general, en los cultivos no se utiliza un solo agroquímico, se utiliza un cóctel o una combinación de químicos que potencia este efecto. Entonces, con eso ustedes ya se van más o menos imaginando qué es lo que está pasando. Este herbicida, además de atacar las plantas, ya se los comenté, con el mecanismo de acción, afecta a organismos no blancos. Estos organismos pueden ser microorganismos con mitocondrias, incluso sin mitocondrias hay algunos organismos que tienen dentro de su membrana rutas metabólicas dependientes del transporte de electrones. Así que también es capaz de afectarlos y afecta entonces la microbiota del suelo. Afecta hongos, afecta animales y entre estos a nosotros. Lo que son los animales, y somos los animales, nos afecta por cualquier vía de contacto, bien sea por inhalación, por consumo, por absorción en la piel, ¿sí? Así que él puede penetrar y entrar a nuestro cuerpo por cualquier vía de acceso. Entonces, esto hace también que sea un herbicida bastante tóxico, y al afectar a todos estos organismos, en última instancia, afecta ecosistemas completos, como ya les había comentado. Esto trae efectos directos y efectos indirectos. Dentro de los efectos directos tenemos en los organismos alteraciones en la reproducción, en sus sistemas inmunes, en sus sistemas nerviosos, en su desarrollo y en sus sistemas endocrinos. Bien, además de esto, podemos observar bioacumulación, que es el almacenamiento de este herbicida o de este compuesto en el organismo, en el tejido de los organismos. También existe la biotransformación, que es el resultado del metabolismo de este agroquímico, que después de ser procesado por el cuerpo produce otros metabolitos que pueden incluso resultar ser más tóxicos que el mismo herbicida. Entonces esto nos asusta más. Y tanto la bioacumulación como la biotransformación provocan que cuando se rompe el equilibrio en el ecosistema se pueda producir una biomagnificación, que es entonces el efecto magnificado de bien sea el herbicida o de sus metabolitos secundarios. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el herbicida entra y afecta una cadena trófica. La cadena trófica es como la sucesión o la serie de traspasos de nutrientes desde algunos organismos hacia otros organismos dentro de un ecosistema. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se aplica el herbicida, se puede aplicar en una zona, este herbicida puede desplazarse. Bien, así que puede ocurrir que tanto en la zona agrícola como en sus alrededores puedan existir trazas de ese agroquímico. Entonces, él afecta primero a las plantas que son los productores. Estas plantas pueden bioacumular este compuesto que pasa al consumidor primario o herbívoro, luego este lo bioacumula y pasa al consumidor secundario. Por lo general, el consumidor primario que consume al productor va a tener una mayor concentración del compuesto que las mismas plantas, ¿sí? Por la cantidad de consumo. Entonces, como él consume más cantidad de individuos, un solo individuo de él va a tener mayor concentración del agroquímico. Esto es la biomagnificación. Lo mismo va a pasar con el consumidor secundario, con el consumidor terciario y luego regresa nuevamente al suelo. Además de esto, ocurre que puede haber una extinción de, por ejemplo, los productores o alguno de los eslabones de esta cadena, rompiendo totalmente con el equilibrio del ecosistema, porque de faltar un eslabón de estos podría acarrear una extinción masiva. Por ejemplo, se destruyen todos los productores, se pierde toda la hierba o todas las
todas las especies vegetales de una región. Si no hay alimentos para los herbívoros, ellos también van a morir. Si no hay alimento para el que consume el herbívoro, él también va a morir. Y así sucesivamente. Eso le llamamos una reacción en cadena, una extinción masiva de algún lugar. Y es por eso que hay que ponerle el ojo y estar pendiente de este tema, de lo que son los agroquímicos, no solamente los herbicidas, los agroquímicos en general. Dentro de los mecanismos ecotóxicos ya vimos que la exposición al agroquímico afecta al organismo y afecta a la población de esos organismos, ¿sí? Puede afectar su abundancia y su diversidad genética. Estos cambios en las poblaciones, como yo les expliqué en la cadena trófica, puede afectar las comunidades de un ecosistema. ¿Qué son las comunidades? Son todas las especies distintas que están conviviendo en ese mismo lugar. Si nosotros rompemos una cadena trófica, estamos desequilibrando la estructura de una comunidad. Y esto trae consigo una disminución de la riqueza, de la composición, de la equitatividad y la diversidad de esa comunidad. Y de esa manera una reducción de las funciones y los servicios ecosistémicos que puede proveer esa región. Entonces, de esta manera se puede afectar, se puede impactar a una especie, a un grupo de especies, incluso a un grupo taxonómico completo. ¿Cuáles son los mecanismos ecotóxicos? Los herbicidas y varios tipos de agroquímicos pueden afectar el suelo, el agua y el aire, generando efectos persistentes en el tiempo según la vida media del compuesto químico en alguno o cualquiera de estos tres sistemas, ¿sí? Comencemos a explicar con el aire, qué pasa en el aire. Según el mecanismo de aplicación del herbicida, él puede contaminar el aire. Por lo general, él se aplica asperjándolo, ¿sí? En forma de aerosol. Por lo tanto, él se aplica no directamente a las plantaciones, sino directamente al aire. Y depende de la temperatura, de la humedad, de la velocidad del viento y del tamaño de la gota, la cantidad de tiempo que tarda este agroquímico en caer o precipitar al suelo. Si la gota es muy pequeña, él va a durar mucho más tiempo en el aire, ¿sí? Si hay mucha humedad, también va a aumentar la persistencia. Entonces hay cierta contaminación en el aire. Y si tenemos vientos fuertes, este puede permitir el desplazamiento de ese agroquímico a largas distancias. Se ha encontrado agroquímicos y herbicidas en zonas polares, incluso en regiones lejanas a lugares netamente agrícolas. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente los productos agrícolas, incluyendo los herbicidas, es capaz de desplazarse largas distancias. Veamos ahora bien qué pasa en un segundo. Mientras tanto, bueno, les comento también que la mayoría del producto que se aplica no alcanza el cultivo ni siquiera a la superficie del suelo, sino que se queda en el aire en estado gaseoso. ¿Bien? Y es lo que contribuye a la contaminación del aire. Una vez en el suelo, los herbicidas y varios agroquímicos son capaces de adherirse a ciertas partículas del suelo, y esto aumenta la vida media del compuesto y por lo tanto la resiliencia de este en el suelo. Entonces se mantiene la contaminación. Y como ya les había dicho, varios herbicidas son capaces de afectar la microbiota del suelo, afectando entonces indirectamente también nuestros cultivos o las plantas endógenas del sitio donde se adhiere este químico. Bien, entonces puede afectar no solamente la región cultivable, sino además zonas alrededores, y este es un problema gravísimo que se ha visto porque muchas veces no se aplican los mecanismos o las normas de bioseguridad que piden incluso que se hagan con las mismas plantas como sistemas de protección alrededor del cultivo que eviten que el agroquímico se desplace más allá
y afecte a otros tipos de plantas que estén alrededor de la zona. ¿Bien? Latinoamérica y el Caribe posee la reserva de tierras cultivables más grande del mundo y tiene un 16% de suelos degradados. Esto es muchísimo, son aproximadamente 200 y tanto de hectáreas que deberían poderse cultivar y no se pueden hacer. Y esto es debido principalmente al uso excesivo de los agroquímicos. Ahora en el agua. La contaminación por agroquímicos y por herbicidas específicamente es mayor posee un efecto ecotóxico muchísimo mayor en el agua. ¿Por qué? Porque como lo vimos, afecta a los productores primarios, que son las algas, en estos tipos de ecosistemas. También afecta al fitoplancton en mares o en algas microscópicas, y el desbalance que se genera en ecosistemas acuáticos es muchísimo más notable que el que se genera en ecosistemas terrestres. ¿Cómo ocurre la contaminación del agua? Esta ocurre de tres maneras. Una, por fuentes puntuales de contaminación. Las fuentes puntuales son aquellos lugares en los que se cultiva y se utiliza el herbicida y el agroquímico. Y estos pueden desplazarse, como les voy a explicar más adelante, desde el suelo hacia cuerpos de agua. La otra manera es por fuentes indirectas. Las fuentes indirectas tienen que ver con el manejo de lo que son los envases del agroquímico, cómo se almacenan antes de ser destapados, durante su uso y luego cuando los envases están vacíos. ¿Por qué? Porque estos pueden generar un poco de desechos de agroquímicos que pueden llegar a cuerpos de agua. Además de eso, hay también algunas prácticas que tienen ciertas personas que lavan estos envases para reutilizarlos de repente en cuerpos de agua, entonces generan una contaminación directa. Otra manera es la deriva del agroquímico, que se puede dar por vía aérea, por vía del suelo, o incluso por cuerpos de agua o corrientes de agua que pasen por el cultivo y trasladen el agroquímico hacia fuentes de agua, corrientes de agua más grandes que son principales. También por escurrimiento o drenaje. Entonces, vemos cómo tanto el suelo, el aire y el agua se ven afectados, se ven contaminados por herbicidas y por agroquímicos en general, bien sea por una aplicación directa del agroquímico, por una aplicación indirecta, como lo vimos, o también por entes biológicos. Cuando yo les comenté de la bioacumulación, esta trae consigo también el traslado del agroquímico en animales con la capacidad de moverse largas distancias, incluso cortas distancias, y cuando este se está descomponiendo puede depositar el agroquímico, que si aún tiene vida media, en el suelo, en el agua, o por volatilización o evaporización en el aire. Además, el agroquímico tiene la capacidad de pasar de un sistema al otro, es decir, del suelo al agua, bien sea por escurrimiento o lixiviación, bien, o del agua al suelo por adhesión de las partículas de repente en las regiones, en el margen de los cuerpos de agua, bien. Además puede pasar desde el suelo al aire por volatilización y del aire al suelo por deriva aérea, es decir, el traslado del agroquímico de forma gaseosa hacia lugares distintos del lugar de aplicación. Del aire al agua por deriva o por precipitación, bien, por deriva aérea en este caso, y también del agua al aire por volatilización o evaporación. Entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe principalmente a que actualmente no se cumplen con las normas de bioseguridad ni tampoco con los estándares de normas para la utilización de los agroquímicos y de los herbicidas. Pueden ver aquí personas que pese a que están asperjando
un agroquímico que se sabe que es tóxico, que se debe asperjar con un traje especial, lo están haciendo, miren, sin la menor protección. Esto en un cultivo y acá cerca de los hogares. Esto provoca no solamente la intoxicación de estas personas, sino además el desplazamiento del agroquímico, la contaminación aérea, acuática y del suelo de la región del cultivo y sus regiones cercanas. Además de esto, el agroquímico es capaz de impregnarse en la ropa y esta persona cuando llega a su casa se quita la ropa y la pone en X sitio para que sea posteriormente aseada, puede llevar consigo a su hogar trazas de agroquímico y generar un contacto directo de su familia con el agroquímico. Las personas que son más susceptibles a este tipo de contacto son las esposas de ellos y en especial si ellas están embarazadas. El agroquímico, el herbicida que yo les utilicé como ejemplo, el paraquat, tiene la capacidad de penetrar la barrera placentaria y llegar a estar en contacto con el bebé. Y por si esto fuese poco, genera un contacto directo con el bebé, pero también es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y entrar en contacto directo con el sistema nervioso central que está en desarrollo y afectarlo. Es por eso que se asocia bastante las zonas agrícolas con problemas neurológicos o de neurodesarrollo, ¿bien?, en niños pequeños. Y se sabe que estos problemas están altamente asociados al uso indiscriminado de estos agroquímicos, en especial de los que son pesticidas. ¿Ok? La mayoría de las causas es el bajo seguimiento de las normas de bioseguridad, el uso indiscriminado sin medidas de estos agroquímicos y en humanos la mayoría de las intoxicaciones son de origen suicida o por accidentes laborales, porque no se les explica bien cómo deben usar, cómo se debe aplicar este tipo de químicos. Su uso y aplicaciones se han extendido en todo el mundo. El uso de los herbicidas, ya se los había dicho, se usa aquí y en Pekín. ¿Qué sucede con esto? Como el uso es indiscriminado, no se siguen las medidas estandarizadas, se han creado biotipos resistentes al herbicida, especialmente en plantas. Entonces, ¿esto qué hace? Que ahora se utilicen muchísimos más tipos de herbicidas y en concentraciones mayores para generar un efecto que se generaba hace algunos años con una cantidad mínima y el mismo herbicida. Por lo tanto, esto trae consigo mayor contaminación, más enfermedades, mayores problemas ambientales, ¿sí? Y entonces un desajuste y un desequilibrio en el ecosistema y en la salud pública, que trae consigo entonces también gastos muchísimo mayores para cada uno de los países, quienes tienen que asumir gastos de salud pública o de contaminación ambiental. La última pues es la que menos les importa, pero es un gasto que en algunos países pues suelen correr con ellos. Entonces, en conclusión, en las últimas décadas se ha asociado la pérdida de biodiversidad al incremento en el uso de agroquímicos, junto a otros factores asociados a la agricultura, que traen consigo la eliminación de ambientes naturales. La pérdida de biodiversidad puede ocurrir a nivel local, regional o global, dependiendo de la escala en la que se extienda el efecto del agroquímico. Ya lo vimos, podemos encontrar trazas de agroquímicos en regiones del mundo en las que en la que la única explicación de que estén allí es que se hayan trasladado por deriva. Y por último, es importante conocer los impactos que se generan en los distintos niveles biológicos sobre la biodiversidad por el uso de agroquímicos. Pero lo más importante aquí es comenzar a adoptar prácticas de manejo agrícola que favorezcan la conservación de la biodiversidad y que permita también una producción sostenible a largo plazo, porque esa es una de las mayores preocupaciones, cómo se mantiene una
agricultura sostenible y que permita alimentar a toda la población actual sin usar agroquímicos. Ese ha sido de verdad el dilema y es por eso que es necesario generar investigación en cuanto a alternativas químicas para el uso de agroquímicos, en especial los pesticidas, que pueden afectar rutas metabólicas, no solamente del organismo blanco, sino de también organismos diferentes a este. Entonces es necesario generar investigación, buscar la manera de que existan agroquímicos que sean real y verdaderamente específicos y que no traigan efectos colaterales como los que ya hemos visto. Así que bueno, con esto y sin nada más que decirles, que agradecer a Green Woman por la oportunidad, por el espacio y a ustedes por su atención. Esta es mi presentación. Si tienen preguntas, dudas, algún comentario, estoy totalmente abierta a escuchar, incluso si tienen sugerencias, si quieren que profundice un poquito más en el tema, podemos hacerlo. Así que bueno, los escucho.